Vamos a ver cómo resolver triángulos no rectángulos aplicando el teorema del seno, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el teorema del seno, que nos va a relacionar los lados de un triángulo con sus ángulos opuestos. Fijaros que es importante en cómo he denominado las letras. A letras y ángulos las denomino con la misma letra, ángulos y lados opuestos, pero el lado en minúscula y el ángulo en mayúscula. Letra minúscula B para un lado, ángulo opuesto lo denomino con la misma letra en mayúscula B, y con C pues lo mismo. Muy bien, pues con esta denominación el teorema del seno dice que un lado del triángulo dividido por el seno de su ángulo opuesto, ¿vale?, de A dividido por el seno de este ángulo, es igual a otro lado cualquiera, B en este caso, dividido por el seno del ángulo opuesto, y es igual que un lado C dividido por el seno del ángulo opuesto. Esto en realidad, fijaros que tengo dos igualdades. En realidad me da pie a tres ecuaciones, y esto lo voy a poder utilizar de tres formas. Con A y B sería así, lo voy a poder utilizar con B y C, que sería así, y lo voy a poder utilizar con A y C. Según lo que me den, esto es A, y igual a C dividido por el seno de C. Este teorema, que se expresa siempre así, ¿vale?, da pie a tres ecuaciones. Según los datos que me den, yo lo voy a poder utilizar entre dos lados cualesquiera, ¿vale?, con sus respectivos ángulos opuestos. Vamos a ver cuándo utilizarlo y vamos a ver un ejemplo de cada caso y va a ser más fácil de entender. Vamos a ver el primer caso. De un triángulo yo conozco dos lados, 12 y 9,5, y conozco un ángulo, pero no es el que forman, es otro, por ejemplo 48 grados, porque si fuera el ángulo que forman, si fuera B, utilizaría el teorema del coseno, ¿vale?, porque tendría dos lados y el ángulo que forman no. Como no puedo utilizar el teorema del coseno, pues el que voy a utilizar es el teorema del seno. ¿Qué dice? Fijaros, tengo que coger los ángulos, el lado y ángulo opuestos que conozco. ¿Qué dice el teorema del seno? 9,5 dividido del seno del 48 es igual. Y ahora tengo que coger el lado que conozco con su ángulo, ¿vale? Sería 12 metros dividido del seno de A. De aquí, lo que hacemos para quitar denominadores es pasarlos al otro lado a multiplicar. El seno de A pasará a multiplicar a 9,5. Para despejar esto, lo que vamos a hacer es pasar los denominadores al otro lado a multiplicar, y me quedará 9,5 por el seno de A, que pasa a multiplicar, es igual a 12 por el seno de 48. Despejamos el seno de A, pasando el 9,5 al otro lado a dividir, y esta operación, el seno de A no, abajo va el 9,5. Esta operación la podéis hacer en la calculadora seguida. Hacéis 12 por seno de 48 igual dividido para 9,5, ¿de acuerdo? Y os tiene que dar que el seno de A es igual a 0,93871. Con la calculadora ya, utilizando la función seno a la menos 1, arco cuyo seno es A, nos da que A es igual a 69,836 grados. Si, por ejemplo, también me piden el lado X, ¿cómo lo calcularía? Pues para el lado X lo que tendría que hacer primero es calcular el ángulo B. ¿Cómo? Pues como yo ya conozco dos ángulos del triángulo, 48 y A, que lo acabo de calcular, pues se aplicó la propiedad que los tres tienen que sumar 180 grados. B será igual a menos 180 menos 48 menos 69,836. De forma que el ángulo B da 62,164. Ya conozco los tres ángulos del triángulo que tenía. Y para calcular este lado X, vuelvo a aplicar el teorema del seno. Ahora, entre X y B,
x dividido para el seno de 62,164, es el ángulo B que lo acabo de calcular, será igual a ¿qué? Pues voy a coger, ahora podría coger 9,5 y 48 o 12 con A. Voy a coger los datos que me daban iniciales, 9,5 y 48. Pues será igual a 9,5, que es el lado, dividido para el seno del ángulo opuesto, seno de 48. De forma que despejando obtengo que x es igual a 9,5 por el seno de 62,164 dividido para el seno de 48. X, que es el lado que no tenía, mide 11,3 metros. Ya tendría los tres ángulos y los tres lados, tendría resuelto el triángulo. Primer caso de aplicación del teorema del seno. Vamos con el segundo caso. En este caso vamos a aplicar el teorema del seno cuando conocemos dos ángulos, 55 grados y 48 grados, y un lado, ¿vale? Si conozco dos ángulos y un lado, el teorema que voy a aplicar es el teorema del seno. ¿Qué ocurre? Que aquí ya tengo un lado y un ángulo opuestos que conozco los dos datos. Eso lo voy a tener que meter en la ecuación del teorema del seno sí o sí. 12 dividido para el seno de 48. Y ahora depende qué es lo que quiera calcular. Si, por ejemplo, quiero calcular y, también es muy sencillo, porque me falta y, pero sí que tengo su ángulo opuesto. Por tanto, simplemente será y dividido por el seno de 55 grados. Muy bien. Pues ya despejo la y, que será simplemente pasando el seno de 55 al otro lado, que pasa a multiplicar. 12 por el seno de 55 dividido por el seno de 48. Esto me da que y mide 13,227 metros. Pero ¿y si me hubieran pedido, por ejemplo, el lado X en vez del Y? ¿Qué tendría que haber hecho? Bueno, pues en este caso lo que tengo que hacer es calcularme el ángulo A. En este caso es muy sencillo calcular el ángulo A, ¿por qué? Porque tengo ya dos ángulos, 55 y 48, con la propiedad de que los tres tienen que sumar 180 grados, 180 menos 55 menos 48, el ángulo A medirá 77 grados. Y conocido el ángulo, pues es volver a aplicar el teorema del seno, igual que he hecho arriba. 12 dividido para el seno de 48 es igual a x, que es el lado que quiero calcular ahora, dividido para el seno del ángulo opuesto, que lo acabo de calcular, es 77. Por tanto, x es igual a 12 por el seno de 77, que pasa de dividir a multiplicar, dividido para el seno de 48. Esto da 10,94 metros. ¿De acuerdo? Sobre todo, ¿cuándo aplicaremos el teorema del seno? Conocidos dos ángulos y un lado, ¿vale? O el caso anterior, conocidos dos lados y el ángulo, pero que no es el que forman esos dos lados. Muy bien.